Bueno, ahora vamos a ver funciones. Una función se determina como una relación entre dos elementos, un elemento A y un elemento B. Normalmente estos elementos nosotros los llamamos como X, Y. Ahora vamos a ver una definición formal de función. Para eso vamos a estudiar esta definición que seguramente les van a preguntar en el final, que dice lo siguiente. Dados dos conjuntos A y B no vacíos, que quiere decir no vacíos que contienen elementos dentro de los conjuntos, se llama función de A en B a la relación que asigna cada elemento del conjunto A, uno y solo uno del conjunto B. Es decir, que para cada elemento de A le corresponde un único elemento del conjunto B. Esta definición conlleva a tener dos condiciones que ahora vamos a estudiar. Una se llama existencia y la otra se llama unicidad. La definición simbólica es la que están viendo en pantalla y se denomina como función de A en B, de A en B, tal que para todo X que pertenece a A, existe un Y único que pertenece a B. Entonces, la variable Y está en función de X. ¿Sí? Así se determina o se desarrolla una definición de función. Los valores X e Y son los elementos que forman parte del conjunto tanto de A como de B. Y estos elementos se corresponden entre sí. Para que una relación sea función, tienen que ocurrir dos situaciones. Tienen que dos condiciones. La primera, existencia, es decir, que para todo X que pertenece a A, exista un Y que pertenece a B, tal que ese punto, o sea, esa relación de correspondencia entre X e Y pertenezcan a la función. Y la segunda es de unicidad, en donde yo voy a decir que, por ejemplo, cuando tengo un punto XY que pertenece a la función y otro punto XZ que también pertenece a la función, necesariamente ese Y tiene que ser igual a ese Z. No puede ocurrir que sean diferentes, porque para un valor de X solo puede corresponderle un valor de Y. Supongamos que tenemos una función cualquiera y para un valor determinado de X, por ejemplo, en X igual a 2, tengo un valor determinado para Y. Y para X igual a 2 tengo otro valor determinado para Z. Necesariamente ese valor de Y y ese valor de Z tienen que ser el mismo. Porque para un valor de X, en este caso el 2, le puede corresponder uno y solo uno de Y o de Z. Entonces, eso lleva al criterio de unicidad. Las funciones cuyo dominio y recorrido son el conjunto de los números reales se denominan funciones de variable real o funciones escalares, que son las que vamos a estudiar en análisis 1. Después, más adelante, si siguen en análisis 2, vamos a ver funciones con multivariables. ¿Sí? Ahora vamos a ver funciones de una variable real o funciones escalares. Bien, las funciones se pueden analizar de diferentes maneras. Podemos analizar a partir de la gráfica y de sus intersecciones con el eje de las X y el eje de las Y. Si hablamos de una función, una función solamente puede tener un, un punto de corte en el eje de las Y, o sea, en el eje de las coordenadas, solo puede ocurrir una sola vez. Si existe, es única, como dice la definición. De acuerdo con la definición de función, se obtiene haciendo x igual a 0 y en la expresión analítica. Es decir, que yo, para encontrar la intersección de una función con el eje de las y, lo único que tengo que hacer es igualar a la función, la x a 0. Ahora, si quiero encontrar la intersección con el eje de las abscisas, si existen pueden ser infinitos, ¿sí? Como por ejemplo una función seno o una función coseno tiene infinitos valores de corte en el eje de las abscisas. Se obtiene haciendo i igual a 0. Esta expresión en la expresión analítica, ¿sí? Los puntos del dominio donde la función se corta se llaman ceros de la función o raíces de la función, ¿sí? Simbólicamente, vamos a decir que a es cero de la función si, solo si yo evalúo una función en un determinado punto y ese valor me da cero. ¿Sí? Si me da cero, la función, el valor a es una raíz de la función. Bien, con eso vamos a terminar este video. En el siguiente vamos a estudiar las variaciones en cuanto a función, ya sea creciente o decreciente, y vamos a empezar a definir un campo de definición y un campo de variabilidad.